Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños. Acompáñenme primero a Isaías capítulo 9 y después vamos a Lucas. Muy feliz día para todos los papis presentes y los ausentes que se quedaron recibiendo regalos, que la envidia los envuelva. Isaías capítulo 9, verso 6. Es una profecía que Isaías dio. En primer lugar tenía cumplimiento con un rey, pero hablaba a largo plazo del Señor, de Jesús. Y la profecía dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Fíjese cómo cambia, sigue príncipe de paz, cómo cambia los enfoques y los distintos aspectos de que está hablando de ese niño por nacer, que es Jesucristo, y lo lleva desde un niño y casi termina diciendo Padre eterno. Tenemos que cambiar tal vez nuestra visión respecto de Dios y empezar a entender que más allá de la imagen que nos pueden haber dado en algún momento y que es real, Dios es poderoso, Dios es sublime, Dios es santo, Dios está por encima de todo. Dios es más grande de lo que se puede imaginar, Dios es digno de gloria, Dios merece y espera recibir adoración y alabanza. Dios y solamente Él merece que nosotros estemos rendidos y que nosotros le demos adoración. Dios es merecedor, o sea, es realmente Él está sentado esperando y nuestra obligación darle a Él alabanza y gloria. Todo eso es cierto y va en primer lugar, pero no olvidarnos que Dios es Padre eterno. Tenemos un papá eterno en el cielo, tenemos un papá que no es simplemente mientras somos pequeños, no es simplemente cuando llegamos al Señor, no es para nuestro primer tiempo en Dios, no es para cuando recién nos convertidos, es Padre eterno. No deja de ser Padre. No deja de ser Padre en ningún momento de la eternidad y no deja de ser Padre en ningún momento de nuestras vidas. Usted puede tener 5 años, 50 o tener 80 años y Él sigue siendo papá. Papá al cual podemos acercarnos, al cual podemos no solamente darle alabanza y gloria, sino contarle nuestros problemas y esperar recibir, porque recibimos, esperar recibir del Padre consuelo, dirección, protección, contención. Algunas veces nos pasa que la mirada que nosotros tenemos respecto de Dios está un poquito distorsionada, como cuando se pierde la señal de la tele, ¿vio? Como si tiene satelital, DirecTV, cuando se pone tormentoso se corta o se empieza a cortar la imagen, se digitaliza, uno no ve. A veces nos pasa así con la visión de Dios, cuando tuvimos alguna mala experiencia con nuestros propios padres terrenales. Porque nosotros como padres no somos perfectos, no se la vaya a creer nunca, porque así como su papá no lo fue, nosotros tampoco, y entonces cometemos errores por ausencia, cometemos errores por exigencia, cometemos errores por ser muy duros o por ser muy blandos, por ser muy prohibitivos o por ser muy contemplativos, cometemos errores por ocuparnos demasiado o por no ocuparnos nada. A veces nos cuesta encontrar el término medio apropiado. Vamos aprendiendo con nuestros hijos. Algo que yo aprendí a lo largo de mi vida, una frase que me la habrán escuchado decir, porque lo digo siempre, es que uno aprende a ser hijo cuando es padre. Ya es tarde, pero bueno, ahí recién aprende a ser hijo, cuando es padre, y entonces empieza a comprender las cosas que uno recibía y las que no entendía de su propio padre. Y aprende a ser padre, ¿sabe cómo? Con los hijos. Así que el primero se tiene que aguantar todos los errores. El segundo, ya algunos errores ya están superados, pero se recibe otros errores. El tercero puede ser que esté, bueno, el tercero siempre es el que
el que se siente incomprendido, el marginado, el dejado de lado porque está en el medio, y el cuarto y el quinto ya hacen lo que quieren porque total ya nos agarraron de punto. Entonces, claro, porque se suma a eso la cuestión de edad. Pero así como cuando tuvimos una mala experiencia con nuestros padres, eso nos puede llevar a pensar que Dios como Padre es lo mismo, que Dios es exigente, o que Dios es ausente, o que Dios es prohibitivo, o que Dios es demasiado de mano suelta, y podemos tomar distancia o querer tomar distancia en cuanto a nuestra relación con Dios. Seguramente algunos no lo llegamos a procesar, algunos lo hemos experimentado, algunos lo hemos hablado con Dios en momentos de mi vida, en los primeros años con el Señor. Yo siempre aprendí a adorar a Dios, pero para mí Dios no era mi papá, para mí Dios no era padre, era Dios. Y me llevó un proceso y un tiempo, y gracias en una cierta ocasión a un libro que llegó a mis manos, yo aconsejo mucho sobre la lectura, pude llegar a comprender realmente que los hombres se equivocan, nosotros nos equivocamos, pero papá Dios nunca se equivoca. Él es Padre eterno. Así que qué bueno que estén esta mañana, Día del Padre, dándole honra y gloria al Señor. Lucas capítulo 15, también para hablar de la imagen, la visión de un padre, o la postura de un padre. Vamos entonces a la palabra. Lucas 15, versículo 11. También dijo Jesús, contando una parábola, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y así desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí, después un pedacito de la otra parte. Por favor, que las próximas versiones modifiquen estos textos bíblicos, con el adle, llamadle, ponedle, ya es una cosa que se me hace un trabalengua. Lo tienen que, me parece que la última versión de Reina Valera lo cambió, voy a tener que comprar una de esas. Está viendo una historia muy conocida. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? ¿Están acá? Qué bueno. Una historia muy conocida de la relación entre, principalmente un hijo, que es la relación entre dos y su padre. Y en esta historia aprendemos precisamente esta función de la cual yo estaba hablando, el enfoque, la visión que nosotros tenemos de papá y lo que significa tener un padre y qué es ser padre para nuestros hijos. Lo que realmente el padre siente. Uno, en mi caso particular, a medida que van pasando los años, yo no sé si uno es que se va poniendo eso que dicen que empieza con B corta, que a mí no me va a pasar nunca. No sé por qué se ríen. Pero van pasando los años y al ver crecer a los hijos, por un lado vio que como que se los aguanta cada vez menos, ¿no? Pero al mismo tiempo va creciendo cada vez más fuerte en mi corazón, y yo en estos últimos tiempos tengo una carga muy, muy fuerte sobre eso. Va creciendo un amor que se convierte en relación, un amor muy, muy particular. Y hablo desde mi postura como padre, como hombre, no estoy hablando de las mujeres, que ni que hablemos lo que siente la madre, dejémoslo de lado, pero el poder verte reflejado, poder verte extendido, poder ver que tus hijos son una parte tuya y que
estás vos como padre, estás formando a una persona. Ese punto es la carga principal con la cual estoy trabajando hace mucho tiempo. Estás formando una persona, y que la persona que sea dentro de 20, 30, 40 años es lo que vos hayas puesto en esa persona como padre, como administración de padre. Cuando hablamos con los varones en la reunión de hombres, hago mucho hincapié en eso, porque los problemas que tal vez uno ha vivido nos hacen cambiar nuestro pensamiento, y creemos, y uno llega a pensar, que la relación padre-hijo es una relación de indiferencia, que lo que el hijo piensa o siente de su padre, más en la edad entrando en la adolescencia, hasta la juventud, que es de marginación, de dejar de lado, desinterés, que no hay ni cinco de relación, y a veces se llega a pasar a eso porque uno se va sintiendo relegado, pero al contrario, Dios me enseña, aprendí con Dios y en mi experiencia, que constantemente estamos formando a nuestros hijos, que ellos no hacen lo que les decimos, sino lo que ven que hacemos, que no aprenden de lo que les enseñamos de manual, sino que aprenden de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de vida. Es muy importante ser padre y ser ejemplo. Este hombre, que vaya uno a saber cómo se llamaba, este padre, se ve que era un hombre rico, tenía una hacienda, tenía un campo, tenía ganado, tenía herencia para repartir, y entre sus hijos, tenía dos nada más, vemos actitudes diferentes. Aquellos que tienen más de un hijo saben que los hijos no son iguales, tienen actitudes diferentes, tienen actitudes que pueden llegar a ser totalmente 180 grados, de una punta a la otra, en su manera de ser, de comportarse, de pensar, de hablar, de criterio, aunque cuando van creciendo se van acercando mucho en su forma de pensar, o bastante en su forma de pensar. Este tenía dos hijos que estaban pasando la adolescencia. La Biblia no dice cuánto, pero por las actitudes que ellos tuvieron, uno tiene que pensar que andaban entre los 18, 20, 25 años a lo sumo, no más de esa edad. En un momento de los primeros versículos dice que uno de ellos, el menor, versículo 2, el menor le dice a su padre: viejo, me cansé. El olor a chancho no es para mí. ¿Había chancho en tu casa? ¿No? ¿No había granja? Entonces, bueno. El olor a chancho no es para mí. El olor a caballo menos, y el de vaca ni te cuento. Yo estoy hecho para otra cosa. Suele suceder eso en los hijos que se van formando tal vez un poquito más alejados de la ciudad, o en un contexto muy cerrado, o ni que hablar si es un contexto muy religioso, que el Señor nos guarde de que eso no suceda. Esto no es para mí. Yo quiero probar algo distinto, yo tengo una visión distinta. Vos estás confinado a estar en medio de tu granja, vos naciste para esto, pero yo no, yo nací para recorrer el mundo, yo nací para ser un hombre distinto, yo nací para esos aires que le agarra a veces a los pibes, ¿no? Entonces, esa reacción de un hijo que puede haber sido prepotente, puede haber sido desubicado o no, hacia su padre, provocó que su padre generara una reacción. La reacción del padre es lo que siempre hace un padre y lo que siempre hace Dios. El hijo le exige a su padre que le dé la parte de los bienes que le corresponde. O sea, que le adelantó la herencia, que le adelante la herencia. Uno puede decir que está bien o que está mal, que tiene derecho o no, pero la cuestión es que ¿qué hizo el padre? Dice, y el padre le repartió sus bienes. ¿Qué piensa usted? ¿Está bien lo que hizo el hijo? ¿Está mal lo que hizo el hijo? ¿Está bien lo que hizo el padre? ¿Está mal lo que hizo el padre? Uno puede tener muchas cuestiones sobre eso. Puede analizar incluso entre quién es que actuó bien, si el hijo menor o el hijo mayor. ¿Cuál de los dos tuvo la actitud correcta? Si el que se quedó en la casa o el que se fue. Y yo podría darle muchos ejemplos de situaciones, pero decirle, el hijo actúa en un momento de su vida como siente, con lo que quiere, y pone en primer lugar solamente sus pensamientos. No está ni bien ni mal. Es un momento del desarrollo, y como usted en algún momento también hizo. No se olvide, padre o madre, que lo mismo que hoy tal vez le esté molestando de sus hijos, en algún momento se lo hicieron a sus padres. No se olvide que las mismas cosas que usted pensaba que papá no entendía, que mamá no entiende, que este viejo, esta vieja, que aburrido, que anticuado, es lo mismo que ahora está recibiendo de sus hijos.
Por eso digo que uno aprende a ser hijo cuando va siendo padre. Lo que quiero que reciba de estos primeros 2 versículos es que Dios siempre está atento a escuchar el pedido de sus hijos. A veces, aunque sea injusto. A veces, aunque sea desubicado. A veces, aunque no corresponde. ¿Le pidió la parte que le corresponde? ¿Le correspondía? Sí, era su herencia, pero no era de él. Todavía era del padre. El padre no se había muerto. Era su herencia por derecho, pero tenía que esperar el momento que eso le sea trasladado. Le correspondía en el tiempo, pero el padre le dio. Todo lo que yo le pida a mi Padre Dios, mi papá, me lo da. Por eso dice Mateo capítulo 7, pedí, y el tercero falta, llamá y se abrirá. Esa invocación, esa promesa de Dios, nos muestra lo que hizo acá el padre del hijo pródigo. Todo lo que vos le pidas a papá cuando está de acuerdo a su voluntad y cuando eso es para bendición, o porque es un derecho, o porque se lo pedís, Dios te lo da. Al que cree, todo le es posible. Entonces le repartió sus bienes, y cuando le repartió sus bienes, verso 3, no era 3, era 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si vio alguna película, algún dibujito sobre el hijo pródigo, siempre lo muestran al tipo que se emborrachó, que se juntó de amigos, porque cuando hay plata siempre hay amigos, entonces que le pagaba el boliche a todos los amigos, y le pagaba el bar a todos los amigos, y era la ronda libre para todos, y chupe y mujeres y farra y todo para todos los amigos, porque había plata de sobra. Lo que a veces el hijo no entiende es que la plata en un momento termina. Claro, él no le gustaba trabajar con los chanchos, él le gustaba lo que los chanchos daban. Entonces no conocía el valor de poder ir y recibir lo suyo propio, no conocía el valor de que las cosas se pierden. Entonces malgastó todo lo que tenía. Muchas veces Dios nos da por amor, muchas veces Dios nos da porque le pedimos, muchas veces Dios nos da porque le exigimos, muchas veces Dios nos da porque insistimos. Pero muchas veces también no estamos preparados para usar lo que Dios nos da. Pero Dios nos da. Dios no se pone a analizar si estás listo en algunas situaciones. Algunas situaciones son de acuerdo cuando es de acuerdo a su voluntad, pero cuando uno insiste, pide, yo antes decía una frase, se la regalo en este momento: no insistas a Dios, no sea cosa que te responda. No le insistas a Dios por algo que encaprichadamente querés, no sea cosa que te responda y te lo dé. Y después, ¿qué haces con lo que te da? Porque Dios es Dios y es papá y da. Gastó todo lo que tenía, se quedó sin un mango, y como suele suceder cuando se queda sin un peso, ¿qué hizo? Vio cuando entra al hijo y dice: pa, usted ya sabe que la cosa viene complicada. O viene el abrazo primero, ya es grave. Ya no es complicado, ahí es grave. Si se tira a la cama y se hace el tonto como no quiero, algún moco anda volando por ahí. Uno ya va sabiendo, ¿vio? Cómo es la situación. Entonces, cuando llegó el momento y se quedó sin nada, ¡tac! Lo único que me resta es ir de vuelta a la casa de mi padre. Pero antes de eso, como todo hijo rebelde, ¿conoce a un hijo rebelde? ¿Conoce a un hijo rebelde? ¿Y quiénes son los hijos rebeldes? Gracias, porque eso le iba a decir. Antes de señalar a sus hijos como rebeldes, nosotros fuimos los primeros, rebeldes con nuestros padres y rebeldes con Dios. Primero hemos sido nosotros. Verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Del versículo 15 al versículo 17 de este pasaje muestra el punto final de una persona, cuando llega a un punto de quiebra de una persona, cuando se alejó de los caminos de Dios o cuando se alejó caminando en sus propios caminos, en sus propios deseos.
Por eso primera de Juan capítulo 3, si no me equivoco, luego busco versículo y se lo doy, nos habla de las cosas que nosotros seguimos de acuerdo a la vanidad de nuestro pensamiento, a la vanidad de la vida. Cuando nosotros empezamos a andar de acuerdo a lo que queremos nada más, que eso nos termina llevando a caminos de tropiezo y caminos de perdición. Entonces, este muchacho que tampoco tiene nombre, cuando no tenía nada, consiguió trabajo en una hacienda de chanchos. Y los chanchos, los cerdos, eran un animal impuro para un judío. Y los judíos no criaban cerdos porque era un animal que no podían comer. Hasta el día de hoy un judío ortodoxo, un judío tradicional no come jamón, ¿sabía usted? No sabe lo que es el pie. Y costillita de cerdo ni que hablar. Pero no lo come por una cuestión religiosa. Entonces llegó hacia lo más bajo. Llegó a contaminarse con lo que no podía estar. Y no solamente, sino que en el verso 16 dice que estando apacentando cerdos, estando envuelto en el barro podrido, como dije el otro día, estando ahí cuidando esos animales que supuestamente no podía ni tocar, llegó al punto de llegar a pelear con esos por la comida de los chanchos para poder comerla él también. Era tanta la necesidad. Cuando nos alejamos de Dios, siguiendo nuestros caprichos, cuando nos alejamos de Dios pensando que tenemos razón, cuando como hijos naturales queremos tomar nuestro camino y muchas veces nos equivocamos, cuando como hijos naturales no queremos escuchar a papá, terminamos andando por caminos de vanidad, terminamos en condenación y terminamos tocando cosas que pensamos que jamás íbamos a hacer y terminamos envueltos en situaciones de pudrición, de dolor, de muerte que pensamos que nunca íbamos a llegar. Los hijos no quieren escuchar. ¿Veo que los hijos no quieren escuchar? ¿Veo que siempre quieren tener su propia experiencia? Veo cuando usted le está dando un consejo, ya, sí, ya sé. No, sabe de todo. Lo mismo hacia usted. Lo mismo. ¿Vio cuando le habla a su hijo que ni siquiera lo quiere mirar a la cara y está esperando que termine de hablar? Bueno, ya. Bueno, sí. Oh. Ellos tienen que aprender que en realidad uno lo que quiere es abrir el camino para que no sea tan doloroso. Pero escúcheme, Efesios capítulo 5, el versículo que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El versículo siguiente dice, a ver chicos, tápense los oídos. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Así como ellos deben aprender que uno quiere abrirles el camino para bendecirlos, debemos aprender que la manera de acercarnos a nuestros hijos no es desde el púlpito diciendo lo mismo que dijimos cuando éramos hijos. Cuando éramos hijos le dijimos a papá, ya sé. Y cuando soy grande le digo a mi hijo, yo sé. Si no te sirvió antes, es el efecto, hijo. Si no te sirvió antes, tampoco te va a servir ahora. Entonces debemos invertir. Si como hijos dijimos ya sé, es tiempo que ahora me siente a conversar, no a decirle a mi hijo yo sé, sino a decirle, mira esta opción, fíjate esto, sería mejor, tal vez, ¿qué te parece? Porque el hijo que cree que está creciendo, no como él cree, pero está creciendo. Yo a los 21 años me creía que me llevaba el mundo por delante, yo a los 21 años me creía que era más sabio que mis padres, yo a los 21 años me creía que estaba listo para hacer cualquier cosa. Y ahora me doy cuenta que era un borrego que no entendía nada. Lo que eso me hizo pensar, y siempre lo tengo en cuenta, y capaz que dentro de 10 años me dé cuenta de los errores que estoy cometiendo hoy, de la misma situación. Entonces él, estando ahí en la rebeldía, peleando con los chanchos, dijo, verso 17, al versículo que yo llamo el punto de quiebre, una bisagra en la historia de este hombre, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Llegó a lo más bajo, llegó a lo más profundo, peleó con los chanchos y de golpe le cayó la ficha. Volvió en sí. Empezó a pensar, ¿qué hago yo acá metido con estos bichos?
¿Qué hago yo acá envuelto en olor a podrido? ¿Qué hago yo acá peleando con los chanchos cuando los sirvientes, los obreros de papá están mejor que yo? Por lo menos que yo alcance lo mismo que tienen ellos. Me levantaré, iré a mi Padre. El punto de inflexión en nuestra vida es cuando dejamos nuestras rebeldías y caprichos atrás y cuando decido primero a levantarme. Siempre en la Biblia va a encontrar, en los momentos de crisis, en los momentos de cambio, en los momentos de dificultad, siempre va a encontrar que en alguna situación se tiene que levantar. Que Dios no va a venir a levantarlo. Le puede parecer falto de misericordia, al contrario, eso es exceso de misericordia. Es muy fácil para el padre ir a levantar al hijo caído. Hay que tener un poco más de agallas para dejarlo que se levante solo, pero el que se levanta solo aprende a nunca más caerse y aprende a levantarse por sus propios medios. Y usted formó una persona, usted formó un hombre o una mujer o una mujer que van a saber salir adelante en medio de sus problemas. Dios con nosotros hace lo mismo. Entonces me levantaré e iré. Determinación y dirección. Cuando usted llega al punto donde se da cuenta que sus rebeldías lo alejaron de la bendición que tenía, cuando se da cuenta que sus rebeldías, sus iniquidades, sus pecados, sus caprichos, somos caprichosos. Somos caprichosos. Ay, qué lindo, no me acuerdo qué fue que me contaron un testimonio estos días, no me acuerdo qué era, de un tapado de alguien. Ya me acuerdo. Ay, qué lindo tapado, mirá qué lindo que está el tapado, qué bonito tapado. Sale 3.500 pesos, lo puedo pagar porque con la ahora 12, con la tarjeta 12 cuotas, y si dejo de esto y si dejo, lo puedo pagar. ¿Para qué corno querés un tapado de 3.500 pesos? Pero ¿cuándo te das cuenta? Le decía ayer a un joven hablando sobre experiencias personales, y seguramente a usted en algún momento le pasó. Es muy fácil comprarse en plata. Es muy fácil llevar un plástico de 9x5 y que de golpe es mágico. Usted pone el plastiquito ese 9x5, lo pone ahí, ¡oh! Se llevó la bolsa a su casa. Es increíble. Pero después hay que pagarlo. Después el plastiquito se convierte en un papelito largo con un numerito al final, con una fecha, y usted tiene que pagarlo. Y ahí de golpe se da cuenta, y de golpe volvió en sí. Uy, ¿qué hice? Pero si la cuota de 150 pesos no era tanto. Claro, pero tener 30 cuotas de 150 pesos es mucho. Uy, pero si era una cosita nada más. Si eran 50 pesos, y sí, pero sumarlo por 10 son 500. Y si no llevas cuenta o si perdés, te vienen los choclazos esos, 4.000, 5.000, 6.000. Entonces, ¿cuándo se da cuenta? Cuando viene la boleta. Este se dio cuenta cuando se vio ahí en medio de los chanchos, en medio de la comida. Me levantaré, volveré. Cuando usted está en crisis, toma la determinación. Me levanto y vuelvo. Me levanto y vuelvo. ¿Qué hizo? Empezó a caminar repitiendo un cantito. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco ser tu hijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dos cosas le digo en este texto y ya estamos casi terminando. Primero, el hijo que vuelve a su padre siempre recibe misericordia del padre. Usted puede haberse portado mal, puede haber sido ingrato, puede haber sido en rebeldía, puede no haberse acordado del cumpleaños ni del día del padre ni de nada, como tal vez alguna vez lo hizo o tal vez lo sufrió. Puede haber sido, no sé, lo peor. Pero usted vuelve a su padre y siempre recibe misericordia del padre. El padre siempre tiene su corazón inclinado. En ese momento no le va a decir te lo dije. En ese momento lo que prima es el reencuentro con el hijo. En ese momento es darle, aunque después le recrimine, pero ya pasó. Pero ese instante es el que sana. La determinación, la decisión de levantarte, ese cambio en tu vida, el arrepentimiento, habla más que muchas palabras. Cuando yo digo uno aprende a ser hijo siendo padre, cuando llega a los 30 años en promedio, no es porque sea una fecha específica, y uno se dio cuenta de todos los errores cometidos antes, y se dio cuenta que papá más de una vez tenía razón, y se da cuenta que las cosas que decía tenía razón en decirlas, y se da cuenta que lo que yo le dije no era como él decía, uno agacha la cabeza, no le va a decir, viejo tenía razón. No le va a decir, perdóname, me equivoqué. Va a ir a hacer unos mates. Y con eso ya está.
El que tiene oído para oír, que oiga, el que lea entienda y que se dé cuenta más o menos. Es suficiente. En esto lo mismo, fue y con eso alcanzó. Lo segundo que le quiero decir sobre esto, dice que el padre lo vio a lo lejos. Cuando él fue hacia su casa, emprendió el camino a su casa, como el conejo Bugs Bunny. ¿Alguien conoce a Bugs Bunny? Lo siento, acá son todos jóvenes, nunca me olvides. Vuelve con el palito con la bolsita, llega a su casa y el padre estaba esperando, lo vio a lo lejos y salió corriendo. Ese padre cada día salía a su casa a mirar ahí si por una de esas dudas venía su hijo. Ese padre estaba todas las mañanas esperando a ver si tenía alguna noticia acerca de la vida de su hijo, del cual se había ido tan lejos y no sabía nada. No solamente que Dios tiene misericordia y que uno recibe misericordia, sino que Dios todos los días está esperando que vuelvas a casa. Todos los días está esperando recibirte y abrazarte. Dios es Padre eterno. Termino con lo último. Verso 20, al final. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El versículo 1 y el versículo 2. Versículo 1 y versículo 2 dice, empezó diciendo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. El padre le dio la parte que le correspondía a su hijo de los bienes de su herencia. Pasó todo lo que ya hablamos, llegó el momento final, llega el hijo a la casa nuevamente, y cuando está entrando nuevamente a la casa a pedirle, porque él actuó podríamos decir con cordura y con madurez. Dijo: yo desperdicié mi oportunidad. Yo desperdicié lo que papá me dio. Yo desperdicié lo que Dios puso en mis manos. Yo desperdicié los dones, las promesas. Yo desperdicié. Él me lo dio y yo tiré todo. O sea, fue consciente de lo que había hecho. Por eso le dice al padre: haceme obrero. Déjame ir a vivir con los obreros al galpón. Por lo menos que cobre un sueldo, por lo menos tener comida en la mesa. Me equivoqué. Sin embargo, le puso anillo, significa autoridad del Señor, para que los obreros en su casa, cuando lo vieran llegar, no vean a un empleado, no vean a un vagabundo, no vean a uno perdido, sino que vean al Señor que volvía a su casa. Lo recibió en la mitad del camino, no dentro de su casa, para que solamente el Padre viera su olor, vea su miseria, vea su estado y su condición. Le puso un vestido nuevo, para que no se viera el olor a la suciedad de los chanchos, para que no se viera lo andrajoso que estaba, sino que entrara a su casa con vestiduras limpias. Le puso calzado en sus pies, para que sus pies, que seguramente estaban desnudos, seguramente estaban sucios, seguramente estaban lastimados, puedan nuevamente tener dónde caminar. Le puso seguridad, significa el calzado. Le puso un lugar firme por el cual andar, para que su vida esté segura. Le puso vestido nuevo, significa espiritualmente, cubrió su pecado, cubrió su iniquidad, cubrió su miseria. Le puso anillo en el dedo, significa espiritualmente, le dio autoridad y lo llevó a la casa. Y cuando entra a la casa, pidió que maten al becerro gordo. Y el padre, como dije ayer en la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, que es el que redimió, el padre redimió a su hijo, presentando delante de Dios un sacrificio, matando un animal en sacrificio por los pecados de su hijo. Antes que entrara a su casa, el pecado había sido perdonado. Antes que entrara a su casa, su pecado había sido cubierto. Antes que entrara a su casa, su autoridad había sido devuelta. Antes que entrara a su casa, su identidad había sido puesta. Eso es lo que hace el Padre con nosotros cuando volvemos a Él en misericordia. El hijo que tiene un padre recibe misericordia. Y el hijo que tiene un padre, aunque haya malgastado todo, siempre recibe y nuevamente tiene un seguro de vida, un seguro de provisión. Ya no tenía bienes y sin embargo tuvo bienes. ¿De dónde salieron los bienes nuevos que el padre le dio? ¿De quién era el calzado, el anillo, el chancho, la fiesta? ¿De quién era todo eso? ¿Era del hijo?
¿Era del otro hijo que se quedó chillando en la casa? ¿De quién era? Era del padre. Y el padre, aunque le hayan quitado todo, siempre da. El enemigo viene a hablar a tu mente a veces y decirte: malgastaste, fracasaste, pecaste, te equivocaste. No mereces estar en la casa de Dios, no mereces estar cerca de Dios. Él dijo: no merezco ser llamado tu hijo. El enemigo te dice: quitaste lo que Dios te dio, ¿cómo vas a recibir nuevamente? Haceme tu sirviente. Pero el Padre extiende su mano de misericordia y el Padre cubre tus pecados. Por eso tenemos que entender que Él es Padre eterno. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: no hemos recibido el espíritu de temor, el espíritu de cobardía para andar en temor, sino que hemos recibido, por esa dice de Corinto me fui, el espíritu de adopción que nos hace llamar y decir: Abba, Padre. Gracias. Póngase de pie. Vamos a orar un instante y prepararnos para entregar nuestra ofrenda al Señor. Prepárese para recibir en su casa bendición, para dar bendición. Si tiene su padre, para poder saludarlo; si no lo tiene, para recordarlo, aunque haya sido malo, aunque no haya sido lo que uno deseaba. Pero por sobre todas las cosas, a poner a Dios en nuestro corazón, en el lugar que Él merece. Señor, en nombre de Jesús, te damos gracias por la obra de tus manos, por la obra que haces en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesucristo, como hijos de un Padre amante, como hijos amados, Señor, por tu mano, en este día, Señor, te decimos: gracias por cuidarnos, gracias por prosperarnos, gracias por extender tu misericordia. Gracias porque seguís siendo fiel aunque seamos infieles. Gracias, Señor, porque tenés cuidado de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu mano sigue extendida. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque estás atento a lo que nos falta. Gracias porque nos cuidás cada día. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y a tu servicio. Como dijo ese hijo aquel día en medio de su crisis: hoy, Señor, yo vuelvo en sí. Hoy, Señor, yo reconozco mis faltas. Me levantaré, iré a mi Padre, le diré: Padre, he pecado contra ti. En este día espiritualmente yo me levanto. Dejo atrás mis fracasos, dejo atrás mis heridas, dejo atrás mis errores. Decido levantarme, volver a mi Padre y poder entrar en la casa espiritual, poder recibir el abrazo del Padre y las bendiciones que Él todavía tiene para mí. Señor, si las deseché, si las perdí, si las arruiné, Señor, si lo menosprecié, si menosprecié lo que vos me diste, lo que hiciste para mí, lo que me prometiste, Señor, yo sé que en tus manos recibo misericordia, porque tu palabra dice, Señor, que tu misericordia se renueva cada mañana. Y de la misma manera, Señor, yo sé que en tus brazos alcanzo seguridad. Yo sé que en tus brazos, Señor, estoy contenido. Yo sé, Señor, que tenés aún todavía tenés un plan conmigo, todavía tenés un proyecto con mi vida, todavía hay una bendición nueva, todavía hay dones para darme, Señor, porque tu misericordia se extiende, tu misericordia me cubre. Con amor eterno te he amado, dice su palabra, y sobre ti extiende tu misericordia. Levante sus manos, bendiga su nombre, dele gracias. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor eterno. Tu manto cubre cada vida, Señor. Tu manto cubre las familias, los corazones. Tu manto, Señor, cubre nuestras necesidades. Señor, en este día recibimos de tu presencia vestido nuevo, calzado nuevo, anillo en la mano. Recibimos, Señor, redención de tu mano, que tiene para nosotros un camino nuevo, un camino abundante, un camino de bendición. Poderoso Dios, digno de gloria y de alabanza, venimos a presentar ante ti sacrificio de alabanza, sacrificio de nuestros corazones, sacrificio de nuestra mente y espíritu, sacrificio de nuestras manos, digno de gloria. Oh, digno de gloria. Oh, sí, Señor.
Él, al que tuvo misericordia. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.